Y si uno no se pensionaba, si uno hacía parte del 75% de la población, pues convenía más recibir los aportes más Los rendimientos. más los rendimientos que lo que promete el pilar solidario en la mayoría de los casos. La implementación de la reforma fue una tarea titánica que tomó, pues solamente nos dieron a los fondos y a Colpensiones y a los ministerios, y ahora podemos hablar del tema de la implementación, todos los actores que están involucrados, menos de 300, pues fueron 345 días, o sea, es una cosa realmente cambio fundamental de una ley que duró 30 años a una nueva realidad en tan poco tiempo. La Corte Constitucional falló en días recientes, devolviéndole al Congreso, específicamente a la Cámara de Representantes, el proyecto de ley para que subsane unos vicios de forma de procedimiento, lo cual podría aplazar la entrada en vigencia de la reforma que estaba prevista para el próximo 1 de julio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Hablemos de Economía. Yo soy Julio Romero, economista jefe del equipo de investigaciones económicas, y hoy tenemos un invitado muy especial, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, el gremio de los fondos de pensiones, para hablar de un tema muy importante en la coyuntura actual que tiene que ver con la reforma pensional, la ley 2381 del 2024, con la cual se crea el sistema de protección integral a la vejez y que en este momento está bajo la lupa porque, pues ya lo vamos a conversar con Andrés, la Corte Constitucional falló en días recientes, devolviéndole al Congreso, específicamente a la Cámara de Representantes, el proyecto de ley para que subsane unos vicios de forma de procedimiento, lo cual podría aplazar la entrada en vigencia de la reforma que estaba prevista para el próximo 1 de julio. Andrés, un gusto saludarte, muchas gracias por estar en nuestro podcast. No, pues muchas gracias por la invitación. Yo creo que tal vez lo primero es contarle a los que nos están oyendo que hoy es 25 de junio, son las 4 de la tarde, y esto es importante porque mientras que conversamos, pues es posible que se desarrollen cosas importantes en este contexto de la revisión por parte del Congreso de la República de la ley pensional, ¿cierto? Porque fue sancionada y de vuelta al Congreso para subsanar los problemas de forma, y que en el entendimiento del gobierno la subsanación implicaría pues esta discusión en el Congreso de la República, seguramente del cual vamos a hablar. Así es, pero antes de entrar en el tema procedimental, me parece importante darle una contextualización a nuestros oyentes, porque claramente esta es una de las reformas sociales que este gobierno pues más impulsó, y ya pues como lo decimos es la ley 2381. En pocas palabras, ¿cuál sería como un resumen de lo que esta reforma implica para el sistema pensional, Andrés? Empecemos por, yo diría, 15 años de historia en una frase, que es Colombia tiene un sistema pensional que lleva 30 años, y desde hace más o menos 15 años empezaron a reconocerse ciertos problemas importantes en el sistema pensional de la ley 100 del año 93, que podemos resumir como en tres frentes, que es en frente de la, yo creo que el más popular entre los macroeconomistas es el frente de la sostenibilidad fiscal, entre los economistas sociales el frente de la equidad, y el frente, digamos, de los fondos de pensiones, de la actividad económica, el tema de la cobertura pensional, ¿cierto? Esos eran tres lunares grandes que tenía la ley 100. Para poner un número en cada uno de ellos, en el frente de la sostenibilidad, el pasivo pensional antes de la reforma sumaba más o menos pensional contingente 100% del Producto Interior Bruto, o sea, la totalidad de lo que todos los colombianos producimos en un año, ¿cierto? Y eso, últimamente, hay que pagarlo con impuestos, ¿cierto? Y a eso hay que sumarle pues, problemas demográficos y cosas de largo plazo que son muy relevantes en este contexto. En el frente de la equidad, solamente el 25% de los colombianos terminaba pudiéndose pensionar, el 85% de ellos con un salario mínimo. Entonces, esas pensiones terminaban siendo subsidiadas por la nación, casi en un 100%, y por supuesto, entre más grande la pensión, pues más grande el subsidio, lo cual implicaba un problema importantísimo de equidad. Algún investigador en algún diagnóstico puso por delante de Diego Zamora, de hecho puedo decirle porque me acuerdo del nombre, dijo que la inequidad en el sistema pensional colombiano era más importante que la inequidad de la tierra, la distribución de la tierra, o sea, un tema realmente muy relevante. Y tercero, la cobertura. Solamente el 25% de la población se termina pensionando, ¿cierto? Y la cobertura es un tema que no es tanto del sistema pensional, sino que es del mercado laboral.
nosotros participamos poco, tenemos baja empleabilidad. Cuando encontramos empleo, pues tenemos una informalidad por encima del 50%. Entonces, pero pues la ley CIE pues, no está pensionando gente. Pues eso era un problema importante. De resto, la ley 100, digamos, fue un sistema que solucionó muchísimos problemas. Yo creo que creó la seguridad social en Colombia en materia pensional. Entonces tenía muchas cosas positivas, pero pues tenía estos lunares gigantescos que han sido, yo creo que habían sido sobrediagnosticados. Y según esos derroteros, pues podemos hablar qué tan buena fue o qué tan complicada fue en términos macro, y si querés, pues podemos hablar de los detalles de lo que la reforma trae. Sí, o sea, claramente tu resumen de contexto nos dice que el sistema pensional necesita una reforma. Esta reforma, ¿cómo aborda esos problemas? Crea algunos, sobre todo el tema fiscal, que es el que tú mencionabas. Con el sistema anterior teníamos un pasivo contingente de 100 puntos del PIB. Con esta reforma hay diferentes estimaciones, pero estamos hablando de 60%. O sea, se sube a 160 puntos del PIB. Al final es una reforma que no solamente está enfocada en el tema contributivo, sino que precisamente pues tiene el umbral de 2,3 salarios mínimos para que todos ahora estemos cotizando sobre ese umbral, y eso implica que también hay una mayor carga, que es lo que explica buena parte de este pasivo, y además tiene los temas de pues la extensión de los subsidios de lo que hoy es Colombia Mayor, que eso pues también busca beneficiar a un mayor número de colombianos con un subsidio más alto. Por otro lado, el otro pilar tiene que ver con el semicontributivo. De esos grandes pilares, si quieres, hablemos un poquito. Listo. Entonces, lo primero es que la reforma tiene dos partes, que yo creo que es muy importante que diferenciemos. Uno es la parte presupuestal, que es el pilar solidario, y la mayor parte del pilar semicontributivo. Y la segunda es la parte pensionar, que es la reforma pensionar. Recordemos que en Colombia han existido programas de transferencias sociales a los adultos mayores desde hace muchos años, ¿cierto? Existe hoy en día un programa que se llama Colombia Mayor, y lo que propone la reforma dentro, digamos, de su texto es incluir ahí ese programa social. Ahora se va a llamar Pilar Solidario, se expande en población, era cerca de 1 millón de personas, se expandiría más o menos a 2.600.000 personas, y antes era el monto de 80.000 pesos, que a veces era bimensual, y se subiría a 233.000 pesos, pero ese programa, digamos, va a depender completamente del presupuesto de la nación, ¿cierto? Salvo unos aportes de un fondo de solidaridad que existe por ahí. Realmente esto es un programa que cuesta más o menos 8 billones de pesos en total, 7 billones de pesos en total, que van a tener que ser asignados de parte del presupuesto de la nación. Ya había una parte, ¿cierto? Cerca de 2-3 billones de pesos que ponía para el Colombia Mayor. Ahora pues eso se expandiría y va a depender pues, de la capacidad financiera del gobierno nacional. Desde el punto de vista de la cobertura, yo creo que eso es lo que más aporta. Pues claramente cubre una mayor población. La población adulta mayor en Colombia es como de 5 millones de personas. 3 millones de personas están en situación de pobreza o vulnerabilidad o cerca a la vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces el universo de personas que necesitarían de un programa de transferencias sociales es como 3 millones de personas. Y pues promete 2,5 dependiendo de la disponibilidad fiscal. Entonces ahí es donde se da la mayor cobertura desde el punto de vista de transferencia social firme. El pilar semicontributivo aporta también, ¿cierto? Porque el pilar semicontributivo era un pilar en el que está creado, digamos, para la mayor cantidad de población, que es la que se queda entre 300 y 1.000 semanas, la que no alcanza a cumplir 1.000 semanas. Y antes, en el régimen de ahorro individual, lo que pasaba con ellos es que recibían una devolución, que básicamente todos sus aportes con su rentabilidad, ¿cierto? Esto era conveniente, digamos, para esas personas. Ahora lo comparamos con cómo queda. En el pilar del régimen de prima media, las personas que no lograban pensionarse tenían una indemnización sustitutiva, que era básicamente que les devolvían sus aportes corregidos por inflación, pero básicamente nada en términos reales. En el semicontributivo lo que vamos a tener son dos tipos de poblaciones, unas que están en pobreza y vulnerabilidad, ¿cierto? Que son elegibles para el pilar solidario y por eso se diferencian, ¿cierto? A estas personas pues se les van a devolver sus recursos aportados y van a ser elegibles para el pilar solidario, pero claramente no van a poder ser todos beneficiarios del pilar solidario, ¿cierto? Y hay otra gran población que no está en pobreza y vulnerabilidad, que tampoco alcanza las 1.000 semanas, que quedan en el pilar semicontributivo, a las cuales les van a devolver sus aportes, más el 3% real, más un subsidio de 30% si son mujeres, 20% si son hombres. Con eso se va a conformar una bolsa y se va a generar una renta vitalicia. Compara, digamos, cómo quedan estas personas frente a la devolución de saldos o la indemnización. Uno entiende que el régimen de ahorro individual solidario era bueno para el 95% de la población. Porque si uno se pensionaba, ¿cierto? Usualmente el 85% de la población pensionada se pensionaba con un salario mínimo, ¿cierto? Y podía acceder a esa pensión
cotizando 3 años menos, 1.150 semanas. Y si uno no se pensionaba, si uno hacía parte del 75% de la población, pues convenía más recibir los aportes más Los rendimientos. más los rendimientos que lo que promete el pilar solidario en la mayoría de los casos. ¿De acuerdo? Ese es como el resumen de componentes presupuestales de la reforma. Ahora, el componente contributivo, y hay otro que es el voluntario. Nosotros tenemos un esquema en competencia, la gente elegía si estaba en el RAIS, régimen de ahorro individual solidario, con el cual se pensionaba con sus ahorros, digamos, con sus cotizaciones y sus rentabilidades, y se hacía una pensión, digamos, actuarialmente justa, ¿cierto? Que promediaba unas tasas de reemplazo, que es básicamente el porcentaje del último salario que se recibe como mesada de más o menos 45%, entre 40 y 45%, era como la mediana de esa tasa de reemplazo, y competía con un esquema subsidiado por el gobierno, ¿cierto? O sea, una competencia pues, injusta, porque en el gobierno pues, se recibía mínimo una tasa de reemplazo del 65% sobre los valores cotizados en los últimos 10 años de pensión. Ahora lo que vamos a tener es un sistema de complementariedad, de competencia, en el que el gobierno se va a encargar de recibir las cotizaciones por debajo de 2.3 salarios mínimos y pagar pensiones por debajo de 2.3 salarios mínimos subsidiadas con esa misma tasa de reemplazo, y por encima de esos 2.3 salarios mínimos cualquier cotización de la obligatoria del 16% se iba a ahorrar en una cuenta de ahorro individual administrada por unas entidades nuevas llamadas las ACAI, administradoras del componente complementario de ahorro individual, que iban a formar pues, una parte complementaria de la pensión en la edad de retiro. Finalmente, el pilar voluntario es un pilar que sigue existiendo más o menos como existe, ¿cierto? Las personas pueden decidir aportar a pensiones voluntarias y hacerse unos beneficios tributarios con esos aportes. Ese es un poco el resumen de el antes y el después de ambos esquemas, muy rápidamente. Sí, de acuerdo. Entonces, en resumen, la reforma mejora la cobertura en la parte del pilar solidario. Que no es pensional, en que realmente lo que hace es que aumenta un programa social, ¿cierto? En la cobertura realmente lo único que hace la reforma es mínimo, o sea, pasa del 25 al 27 en los primeros 75 años según las estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, y básicamente lo que muestra, y estimaciones de Asofondos, lo que muestra es el efecto de reducir las semanas de las mujeres de 1.300 a 1.000, ¿cierto? Y de una cosa que se llama la prestación anticipada, que es un programa básicamente para hombres que quedan entre 1.000 y 1.300 semanas para poder engancharse en la pensión en los próximos 10 años. Esos son los componentes que mejoran la cobertura. Desde el punto de vista de la equidad, realmente hay un avance importante porque se reduce el subsidio de las pensiones del gobierno que iban hasta 25 salarios mínimos hasta 2.3, y eso es una ganancia importante en términos de equidad. Sin embargo, persiste el problema de inequidad en la medida en que las personas que ganan altos salarios igual van a ser subsidiadas en los primeros 2.3 salarios mínimos. Y eso pues se Limita ese problema, no lo corrige de todo, pero digamos que es el avance más, desde el punto de vista del análisis de mediano y largo plazo es lo que hay que mostrar. Y desde el punto de vista de sostenibilidad, yo creo que varios elementos que hacen que la reforma sea muy generosa. Vos hablabas del umbral, pero desde el punto de vista del costo real de la reforma viene por el lado del régimen de transición. Y es que el régimen de transición empieza con mujeres cotizando hasta 750 semanas al momento de implementación de la reforma, hombres 900 semanas, o sea, muy jóvenes personas quedan con el régimen viejo, y se abre una cosa que se llama la ventana de oportunidad de traslado, y es que se le da permiso a las personas que están a menos de 10 años de pensionarse o incluso con edad cumplida, que están en la transición, de buscar, de trasladarse y buscar pues los subsidios del gobierno cuando ya no pueden acceder a ellos, al menos de forma administrativa. Entonces, y la prestación anticipada, las mujeres cotizan, el 50% de la población cotiza pues 300 semanas menos, 6 años menos. Eso hace que la reforma pues, sea muy costosa y que cueste 60% del PIB más. Entonces, en balance, poca cobertura pensional, muy poca cobertura pensional adicional, soluciona el problema de equidad parcialmente, pero yo creo que eso digamos que es un buen comienzo. Hubiera sido deseable bajar el umbral hasta 1,5 salarios mínimos, y pues empeora el problema de sostenibilidad fiscal. Y yo creo que al empeorar el problema de sostenibilidad fiscal se compromete también la sostenibilidad del sistema pensional, que ya está comprometida en el contexto de la ley 100. Entonces esto nos lleva que el mismo gobierno haya propuesto desde incluso antes de sancionada la ley, que era ya necesaria una revisión en algunos años. En algunos años.
Listo, bueno, un buen contexto como para entrar en algo más coyuntural, porque la idea ahorita es que conversemos de tres temas. Uno es, la Corte Constitucional se pronunció hace unos pocos días. Era un fallo que se venía esperando pues con mucha atención por parte del mercado. Como lo acaba de explicar Andrés, es el tema que tiene unos impactos macroeconómicos importantes. Entonces era importante saber si la reforma, si la ley 2381 entraba en vigencia el 1 de julio de este año o no. Entonces hablemos un poquito de eso para después hablar de temas que creo que también muy relevantes, que es la reglamentación. Esta reforma se aprobó hace aproximadamente un año. Entonces, es decir, tanto Colpensiones como las AFP, ahora ACAI y en general pues todo el sistema pensional tiene que pues ceñirse a una reglamentación que está a cargo principalmente de la URF en el Ministerio de Hacienda, y luego los retos de implementación, que eso también requiere una formación de capacidades de las entidades que participan en el sistema. Pero creo que lo relevante ahorita es, entonces, la Corte falla, le devuelve al Congreso, pero a la Cámara Baja, el texto que había aprobado el Senado para que subsane un vicio de forma. ¿Esto qué implica, Andrés, en términos de tiempos? ¿Es posible que se postergue la entrada en vigencia? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bien, lo primero es, la Corte no analiza por oficio, a no ser de que exista una ruptura del orden constitucional, digamos, una cosa muy evidente. Entonces, lo que está analizando la Corte, lo que analizó la Corte fue unas demandas que se interpusieron por vicios de forma en el debate, principalmente en el último debate, el cuarto debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, en la que se presentó una ponencia. Y en vez de discutirse esa ponencia, se puso a votación una proposición que pedía votar exactamente la misma versión que había salido del Senado de la República, ignorando la ponencia que se había aprobado e ignorando el debate que se va a dar en Comisión Séptima de Cámara de Representantes. Entonces, más allá de que si eso está bien o está mal, etc., la Corte juzgó básicamente que ese había sido un vicio de forma y que necesitaban subsanarlo. Ahora, la Corte decidió y anunció una decisión a través de un flash informativo. Todavía no hay comunicación a esta hora oficial, todavía no hay auto, todavía no hay fallo. El auto es una decisión vinculante en la mitad de un proceso, y eso es lo que al parecer va a sacar la Corte Constitucional y saldrá en algunas semanas. Mientras tanto, estamos esperando la comunicación. Lo que nos informa la Corte, como decías, la ley tiene que volver al Congreso de la República a hacer proyecto de ley subsanable, e indicó dos cosas importantes. Primero, dijo qué había que hacer, y segundo, dijo cuánto tiempo había para hacerlo. ¿Qué había que hacer? Había que empezar discutiendo la proposición presentada por la representante Pizarro, en la que se proponía discutir la versión que salía del Senado. Lo que la Corte pide es que sea de una discusión amplia, ¿cierto? Que se genere conocimiento entre los parlamentarios de esta posibilidad, y entonces, después de esa discusión amplia, que se vote finalmente y que se perfeccione ese procedimiento en la Cámara de Representantes. Si el Congreso de la República hace eso, pues ya habrá subsanado y no tendrá, según lo que nos dicen nosotros los analistas jurídicos, es que no tendrá ni siquiera que sancionar de nuevo la ley, sino que la ley habría sido subsanada y volvería a revisión constitucional, porque la Corte dijo: después de que usted haga eso, pásemela de nuevo y yo voy a dar una revisión definitiva. No es claro esa palabra definitiva qué significa, si es solamente con respecto a la demanda o de forma y fondo de todo el contenido de la ley. Pero ya el auto nos aclarará esto. La otra cosa que la Corte dio fue los tiempos. Dijo: mire, usted tiene 30 días, ¿cierto?, de sesiones del Congreso. ¿Que empiezan a correr desde cuándo? Que pueden ser extraordinarias o pueden ser sesiones ordinarias. De acuerdo, pero desde que la Corte comunique oficialmente. Que va a ser muy probablemente a través de una comunicación pública, no va a ser todavía el auto, y que podría suceder esta misma tarde. Entonces, un poco la expectativa del gobierno, que lo ha anunciado en medios de comunicación y en otras reuniones, es que ellos esperan que el comunicado salga el día de hoy para poder sesionar extras a partir de mañana, y en cuestión de días antes de la entrada en vigencia inicial de la ley, que es el 1 de julio, perfeccionar este proceso para devolver a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional lo que ha dicho es que después de su revisión, un día después de fallado, ya en definitiva, podrá entrar en vigencia la reforma pensional, y que se perfecciona el vicio de forma de esta forma, subsanando el debate de la Cámara de Representantes. No habrá necesidad de reexpedición de decretos ni nada, todo quedará en firme completamente. Este escenario
Perdón, aquí yo hago un poco de mi propia lectura del tema. Cuando la Corte se pronunció, cuando salió la noticia, que fue hace una semana, recuerden que estamos grabando este podcast 25 de junio, finalizando la tarde, yo vi que la reacción oficial de ustedes como gremio fue: esto es algo positivo, sobre todo pensando en que da más tiempo para preparar todo lo que implica esta reglamentación. Pero ahora, cuando te escucho hablar de que esto puede surtirse, que es un escenario, pero puede surtirse en muy pocos días, eso implica que, bueno, seguramente no va a ser el 1 de julio, pero no va a ser, no estamos hablando de que se va a correr un año ni 6 meses la entrada en vigencia. No, definitivamente cuando nosotros, digamos, decíamos, mira, hay que reconocer que la Corte toma esta decisión y la anuncia antes de la entrada en vigencia. Eso era muy importante porque los reprocesos de cualquier decisión adversa a la reforma posterior a la entrada en vigencia hubieran implicado unos riesgos operativos y jurídicos gigantes. Entonces eso es como lo primero. Lo segundo es, por supuesto, la implementación de la reforma fue una tarea titánica que tomó, pues solamente nos dieron a los fondos y a Colpensiones y a los ministerios, y ahora podemos hablar del tema de implementación, todos los actores que están involucrados, menos de 300, pues fueron 345 días. O sea, es una cosa realmente, cambio fundamental de una ley que duró 30 años a una nueva realidad en tan poco tiempo. Entonces era bienvenido un poco el tiempo para terminar de finalizar cosas, hacer pruebas, y no tanto los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones tenemos un estándar de servicio que es muy alto y estábamos listos para entrar el 1 de julio con algunos planes de contingencia, pero sobre todo provocados porque no estamos solos en este esquema. Aquí hay, como decía, más de 13, 14, 15 entidades que tienen que entrar todas al tiempo y que para ellos el tema era correr y van a tener un poco más de tiempo. Ahora, no esperamos que por más rápido que actúe el Congreso de la República subsanando los vicios de forma, la ley se vuelva a implementar, digamos, vuelva a entrar o entre en vigencia en próximos días. Yo diría que es un tema de semanas o meses, muy probablemente 3 o 4 meses, porque la Corte Constitucional pues anunció una evaluación definitiva y pues solo le pongo en contexto, la Corte se demoró 11 meses, porque hubo también problemas, pues, pero digamos, se hubiera podido demorar 9 meses en el estudio, digamos, de una... Y porque habían varias demandas, o sea, esta fue una, que después la del vicio de forma, pero habían otras. Esas otras ni siquiera están ahorita, digamos, subsanadas. Una vez se falle esta, pues seguramente todas esas van a fallarse, digamos, con la misma jurisprudencia. Pero una sola les tomó, digamos, 9 meses o 10 meses estudiarla. Muy probablemente ya buena parte del estudio está hecho, entonces no se va a demorar otros 9 o 10 meses, pero sí va a haber unos meses en los que todas las entidades van a tener un poco más de tiempo para perfeccionar y para hacer pruebas y estar pues, muy listos para cuando se entre en vigencia. Bueno, listo, clarísimo el tema por ahora. Entonces estamos esperando que haya el comunicado, digamos, de la Corte para que empiece pues, a saber si va a haber sesiones y conocer los tiempos en los que se puede dar esta ley volver a entrar en vigencia. Hablemos de dos temas claves, yo los entiendo separados, Andrés. Uno es reglamentación y otro es implementación, y creo que son cosas distintas. La reglamentación, pues el regulador aquí ha sido la Unidad de Riesgos Financieros, que está adscrita al Ministerio de Hacienda. Ese es uno, ¿no? Esta es una ley que es transversal al gobierno y ha tenido 3 reglamentadores. El Ministerio de Trabajo principalmente, ¿cierto? Los temas financieros, la Unidad de Regulación Financiera, el Ministerio de Hacienda y Ingreso Público, que es el reglamentador. La Unidad de Regulación Financiera es un equipo técnico que propone reglamentación, pero finalmente se discute, pues es en el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud, porque no olvidemos que todos los pagos, digamos, el front para los trabajadores y para los empleadores que cotizan es a través del sistema de la pila que está reglamentado por el Ministerio de Salud. Entonces, esos son los 3 reglamentadores y los agentes dentro. Entonces, yo estoy de acuerdo con vos, son 2 temas diferentes. Y de hecho, una cosa es la mesa técnica de reglamentación, que esa es del gobierno únicamente, en la que nosotros nunca participamos, ¿cierto? Nosotros mandábamos nuestras propuestas, pero comentarios y nos agradecíamos, ¿cierto? Y algunas cosas fueron adoptadas, otras no. Pero otro tema es la implementación. Entonces la primera parte, que es reglamentación, que está a cargo del gobierno. ¿Eso está listo? ¿Falta algo? Falta. Entonces falta precisar cosas que ya salieron y que salieron mal y que hay que revisar. Te menciono 3. El seguro previsional para la población en transición no está claro. El fondo de garantía de pensión mínima quedó que podía utilizarse para pagar prima media, lo cual pues está
está mal reglamentado según nuestra visión. El fondo de ahorro del pilar contributivo puede utilizarse para pagar el semicontributivo, sobre todo en el DUR, en el decreto único reglamentario. Hay otro decreto del fondo de ahorro del pilar contributivo que contradice el DUR en ese sentido. Ahí es una falta de claridad, pero son 3 temas de ejemplo de cosas que ya están reglamentadas que hay que mejorar. Y por supuesto, este tiempo de espera nosotros queremos que debe ser utilizado por los reglamentadores para mejorar esto. Estos 3 temas, por cierto, son temas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En general, las instrucciones operativas del mercado laboral, del sector trabajo y las instrucciones operativas de la pila del sector salud son cosas pues, que tienen problemas también, pero definitivamente los problemas más graves en este momento los enfrenta la reglamentación expedida por el mismo Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces eso es de lo que ya salió. De lo que falta el decreto de fondos generacionales, que es la forma de ahorrar, cómo se va a invertir la plata hacia el futuro, tanto por las administradoras del componente complementario como por el fondo de ahorro del primer contributivo a través de fiducias privadas, que es la idea del Banco de la República contratar. Falta el decreto de desacumulación, tanto de los fondos privados como del fondo de ahorro del primer contributivo, que va a ser fundamental para saber cuánto nos va a durar ese fondo de ahorro y para qué lo vamos a utilizar. Idealmente solo para pagar pensiones, para que nos dure toda la vida. Es un fondo soberano que Colombia pues, no tiene hace muchísimos años, un ahorro pensional nacional, y falta, digamos, ese decreto. Y faltan otros decretos que son muy importantes en el contexto del ahorro privado, y es la claridad sobre cuál va a ser el rol de los administradores de fondos de pensiones en la oferta de servicios de ahorro de largo plazo, que van a ser fundamentales porque como los subsidios se caen, las presiones más altas pues van a subir unos totazos tenaces y la gente va a tener que pues, optar por posibilidades de ahorro individual que son y van a ser la fuente no solamente de mejores mesadas para esas personas, sino para el mercado de capitales y para el financiamiento de proyectos de inversión tanto privados como públicos. Ok. De los temas que faltan, que son fondos generacionales y desacumulación del componente complementario, fondos de ahorro del pilar contributivo, de eso que, digamos, ¿cuáles son los temas puntualmente? Porque es que lo de fondos generacionales, para explicarle también, puede ser un tema que muchos no entienden bien. Lo de fondos generacionales es un esquema nuevo, eso no existía, porque nosotros actualmente tenemos multifondos. Tenemos multifondos, son 3 perfiles. Según perfil de riesgo y pues el de retiro programado, que era cuando apenas ya cumplían los requisitos. En inglés es más claro la diferencia entre multifondos y generacionales. El multifondos es un perfil de riesgo, el generacional es un perfil de fecha o de generación ¿cierto? Y básicamente lo que busca ambos esquemas es que el ahorro de las personas vaya haciendo tránsito con el ciclo de vida de las personas, entonces que puedan invertir sus recursos en cosas más riesgosas, menos líquidas, más rentables al principio de su vida laboral, pero que al final de su vida laboral los recursos se cuiden. Ese es el mundo de los generacionales, que tenía un mapa mucho más rústico en los multifondos y que, como vos decís, es una cosa novedosa que está siendo implementada en Costa Rica, en México, hace algunos años. Chile en su reforma acaba de proponerla y Colombia pues está haciendo también la tarea. No, y ese tema también para conectarlo en el contexto del cambio demográfico en el que ahora la expectativa de vida de la sociedad pues se está extendiendo y por lo tanto pues hay un mercado por desarrollar en ese tipo de fondos generacionales pues por un perfil de riesgo, por encontrar que se calcen los activos con expectativas de los usuarios. Entonces no es un tema menor y pues lo que uno piensa ahí es si los meses o semanas de aquí a que entren 20. No, lo que se hizo ahí y fue un acierto, yo creo que de la regulación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público promovido por la ORF, fue crear un régimen temporal, ¿cierto? Al cual van a ir los recursos mientras que se precisan todos los detalles necesarios para poder montar estos fondos generacionales. Entonces va a haber una temporalidad en la que se van a acumular estos recursos en unas bolsas con unos perfiles de riesgo muy parecidos al fondo que existe hoy, que es moderado, y se va a hacer la transición lenta, digamos, hacia los fondos generacionales porque va a implicar liquidación de activos o constitución de portafolios en cajas, digamos, para poder armar el perfil de los fondos generacionales. Van a ser 10 fondos generacionales, o sea, vamos a pasar de 3 a 10. Y eso va a ser un proceso que es lento. Nosotros pedíamos que ese proceso fuera de 5 años, la regulación lo decidió. Entonces, eso es un proceso, digamos, que vamos a ir como contándole a la población, a la ciudadanía,
cómo se va desarrollando, pero yo creo que es una innovación. No es claro para nosotros pues la gran ganancia en el corto plazo. Sin embargo, entendemos que tiene una vocación de permanencia en esos fondos, de durabilidad en esos fondos que puede llegar a ser beneficiosa para la cobertura de proyectos de inversión de esos mismos plazos. Entonces va a haber platas pues, que van a estar disponibles para ser invertidas en proyectos de corto plazo y platas que van a ser invertidas en proyectos. Entonces ese encaje, ese calce generacional puede ser útil para el desarrollo de la inversión en Colombia. Listo, clarísimo. Ya para ir cerrando, de pronto para un afiliado, para un usuario del sistema pensional, ¿qué fechas claves y qué temas relevantes tú crees que él debería tener en cuenta? Bien, yo creo que lo primero es cuando la Corte comunica, exceptúa dos temas de la suspensión de la ley 2381 y son el tema de la ventana de oportunidad de traslado, que es la posibilidad que tienen las personas que están en transición, ¿cierto? Para poder trasladarse incluso cuando faltan menos de 10 años para pensionarse o cuando ya tienen edad cumplida. Ese proceso sigue abierto. Más de 140.000 personas ya han accedido a la doble asesoría de esta población, digamos, de transición que está a menos de 10 años de pensionarse. Y más de 80.000 personas ya se trasladaron, lo cual redunda en acabar con una cantidad de procesos litigiosos que eran costosos. La ventana de oportunidad de traslado a través del proceso de doble asesoría es totalmente gratuito, es un proceso administrativo casi automático, que depende un poco de que la gente haga la tarea y haga las llamadas y tome su decisión y la comunique. Y la otra cosa que queda en firme es los ACAI, ¿no? Quedan suspendidas por ahora, digamos, su funcionalidad queda suspendida, pero quedan creadas. Son 5 ACAI, Colfondos por Bien y Protecciones cada día van a ser ACAI, más Positiva, que fue reglamentada por la Superintendencia para hacer ACAI. Sus funciones quedan activadas, pausa esperando a que exista la ley, y las afiliaciones que se promovieron desde las personas que eligieron ACAI o las asignaciones que hizo el gobierno nacional para las personas que no eligieron ACAI también quedan en firme y empezarán a funcionar cuando empiece a funcionar la reforma. Por ahora todo en pausa. Fechas. Esta semana vamos a ver qué pasa, vamos a ver si la Corte comunica, si se llaman a extras, si el Congreso decide y si es así, hay que esperar si el Congreso ya finaliza el proceso o decide votar no a la proposición sustitutiva, y en ese punto pues se abriría un debate normal de ponentes, ponencia, proposiciones, discusión y votación que tiene un plazo de 30 días a partir de la comunicación de la Corte de Constitución. ¿Podría haber modificaciones entonces en el debate en el Senado, en la Cámara? Solo si se vota negativo la proposición sustitutiva. Pero es un escenario que está abierto. Es un escenario que es poco probable en la medida en que seguramente el gobierno y el Congreso van a querer votar la proposición sustitutiva de forma positiva. Sí. Sin embargo, pues si llegan a votar no por cualquier razón, pues esto ya se convierte en un proyecto de ley puro y duro en el que pues se podrá discutir cualquier cambio, ¿no? Mientras tanto, mientras que esté encapsulado en esta votación, pues se votaría sí o no. Listo. Bueno, no, yo creo que aquí podemos ir cerrando. Quedan muchos temas porque el tema pensional es algo que tiene pues muchas aristas. No profundizamos, por ejemplo, en el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo que estará administrado bajo el Banco de la República y su impacto en el mercado de capitales. Creo que puede ser un tema para una discusión próxima cuando ya tengamos más claridad de todos los temas reglamentarios y de implementación. Pero bueno, muchas gracias. No, yo no agradecí al principio, pero agradezco al final. Muy grata y muy informativa esta conversación. Yo creo que es útil para la ciudadanía pues, entender cada vez más de estos temas. Yo sé que hablo rápido, que todos estos temas pues, son muy complejos, pero un poco la invitación es, si usted se aguantó hasta el final de este podcast, es un tema que a usted le interesa. Hay fuentes de información que usted puede consultar. Le dejo 3. Si usted está pensando en la doble asesoría, la ventana de oportunidad de traslado, dobleasesoría.com. Si usted está interesado en el sistema en general pensional y quiere entender las diferencias, cómo queda antes, después, etcétera, qué es lo que se está discutiendo, en miplatamifuturo.com. Y si usted tiene dudas personales de su mamá, de su papá, en fin, comunicaciones@asufondos.org.co son lugares en los que usted puede mandarnos un mail y nosotros siempre contestamos. Entonces,
Ojalá les haya parecido interesante y ojalá tengamos la oportunidad de expandir sobre los temas que quedaron faltando. Seguro que sí, gran gracia social, el que presta Andrés, eso igual lo podemos poner al comienzo del podcast porque creo que es clave ese servicio social y bueno, muchas gracias Andrés. No, a ustedes muchas gracias por visitarnos en Asofondos, que es la Asociación de Fondos de Pensiones y Sus entidades en Colombia, que aglutina los fondos privados, Colfondos, Porvenir, Protección, Escande. Listo, y a ustedes, nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos, esperamos que sea de utilidad este tema y nos vemos en un próximo capítulo. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes y estén pendientes de nuestro portal web www.investigaciones.corfi.com.